En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigo? Te saluda Monseñor Pedro Agustín Rivera y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes un problema, cuando tienes una crisis? ¿Te llenas de miedo, te llenas de angustia, cambias de decisión? Bueno, pues vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a dejar que Él ilumine nuestra vida, nuestro diario caminar. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se la perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, pues no, ya sabemos, este capítulo 15 de San Lucas, pues nos habla de las parábolas de la misericordia, del perdón de Dios, del amor de Dios. Pero creo yo que además nos dejan otra enseñanza que resulta muy interesante. Yo, por un lado, quiero decirles que están los fariseos, que se sienten con desasosiego. Están los fariseos que se sienten mal porque el Señor Jesús está comiendo con los pecadores, con los publicanos, y entonces lo critican. Y por otro lado, también se nos habla de un hombre que pierde una oveja, de una mujer que pierde una moneda. Yo te pregunto, ¿qué es más importante, la solución o el problema? Porque ciertamente hoy, por ejemplo, vale la pena que nosotros aprendamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente para no quedarnos en el estilo, en la forma de pensar de los fariseos, que ante las acciones del Señor Jesús se espantan, se molestan, lo critican y entonces no abren su corazón y no logran comprender del todo las enseñanzas, la enseñanza que el Señor Jesús les está diciendo. Porque si decimos que estas son las palabras de la misericordia, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de que hoy el mundo, más que las críticas y las divisiones, lo que requiere es que tengamos un corazón misericordioso como lo tiene el Señor Jesús. Miren, hay muchas cosas que no entendemos. Sí, yo les voy a decir, vivo atento, no preocupado por la situación en el mundo, en la línea de la guerra, en la línea de la economía. Vivo preocupado por la situación que estamos en el país. También parecería mayor pobreza, mayor división, mayor violencia. Vivo pues las situaciones que están ahí en las ciudades, la inseguridad, la situación que está viviendo también muchas familias, la desintegración familiar, la pérdida de tantos jóvenes, y también a nivel interno de la iglesia soy consciente del desasosiego que se da en algunas personas ante la situación, por ejemplo, del sínodo de la Amazonia, en donde pues muchos no logran comprender todas las acciones del Papa. Y yo les quiero decir, quiero ser muy franco, tampoco las entiendo. Pero
no deja de llamarme la atención. Aquí yo diría aquellos que remachan y señalan en la opinión de ellos, algunas fallas, algunos errores. Y entonces, para mí lo grave es de que incluso atacan al vicario de Cristo. No es efectivamente a la manera en la que ellos quisieran o en la que muchos quisieran o que quisiéramos, ¿verdad? Sobre todo porque estamos acostumbrados a los estilos muy directos, muy filosóficos, muy antropológicos, los papas anteriores, Paulo VI, pero San Juan Pablo II, Benedicto XVI, tenemos un papa que es diferente. Y yo me atrevería a decir que nunca se nos olvide que Dios efectivamente nos habla a través del sumo pontífice. Yo en lo personal, antes que criticarlo, propiamente lo que digo es: Señor, ayúdame a abrir mi corazón a lo que tú me estás enseñando, como también ante las situaciones que acabo de mencionar y que seguramente también a muchas personas generan angustia. Bueno, pues todo aquello que no entiendo, realmente lo procuro poner ante las manos del Señor y le pido que me ilumine. Este es por un lado, ¿no? Para no quedar en un rigorismo que incluso me lleve a atacar al Papa, y atacando al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, a las monjas. ¿Y eso qué es? División. Pero, por otro lado, en la línea de la misericordia, yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿El problema o la solución? ¿A ti se te ha perdido alguna cosa? ¿Has tenido un conflicto? Es decir, ¿has perdido una estabilidad? No sé, porque un familiar tuyo perdió el trabajo o tú mismo perdiste el trabajo. Porque hay una desaveniencia en el hogar. Bueno, pues hay quienes se sienten tan apabullados que se encierran en sí mismo. Estas parábolas de la misericordia nos dicen que ante un hombre que se le pierde una oveja y ante una mujer que se le pierde una moneda, diríamos, no se apanica y se queda angustiado y lloroso, sale a buscarla. Por eso, ciertamente en la línea de la misericordia, es el Señor el que sale a buscarnos. Somos la oveja, somos la moneda. Bueno, nosotros tendríamos que tener esta actitud de misericordia para salir a buscar a todos aquellos que están confundidos, para poderles dar paz, para poderles decir: mira, cuando tienes un problema, busca la solución, pero sobre todo, no te quedes en el problema. En lo particular, creo yo, y lo aplico en mi vida, dice San Ignacio de Loyola: cuando hay épocas de crisis, no cambies de decisión. Esto es lo que yo hoy me quisiera quedar. Hablamos de las crisis, recuerda que las crisis pasan, y que podríamos decir son recurrentes, aunque no siempre es una misma crisis, son de diferentes maneras. Pues vamos a quedarnos con esta frase de San Ignacio: en época de crisis, no cambies de decisión. ¿Te casaste? ¿Tienes problemas en el matrimonio? No cambies de decisión, no te vayas por la puerta fácil del no te hablo, nos quedamos en la discusión y cada quien se va para su lado. ¿Tienes algún problema con la novia o con el novio? ¿Tienes algún problema con el estudio? ¿Tienes ahí alguna confusión con tu vida personal? ¿No determinas todavía con claridad qué es lo que tienes que hacer? Bueno, yo te diría, confía en Dios. Recuerda, hoy yo diría esta frase: en tiempos de crisis, no cambies de decisión. Y para no cambiar de decisión, lo que yo te diría es: tómate de Cristo. Sí, vivimos una época de cambio, no es la única que la iglesia ha vivido. El cambio es la época, no es la primera vez que esto sucede. Lo que sí cada uno de nosotros podemos hacer es definitivamente tomarnos de la mano del Señor Jesús. Él es la roca firme en la que ponemos nuestra vida y Él nos da la fortaleza para que sigamos adelante. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.